¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Día de Miércoles. Si hay lugares donde hay rispideces políticas, y siempre las hubo porque es un lugar político por excelencia, es el Consejo Deliberante. Pero el 10 de diciembre del año pasado cambió un poco la historia porque al quedarse la presidencia del Consejo Deliberante en manos de la oposición, cambia también la manera de negociar y de trabajar políticamente dentro del Consejo Deliberante. Varios puntos políticos, si se quieren, han tocado este año. Y el primero de ellos, quiero charlarlo con el concejal Fernando Mesa. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Facundo, por la invitación. Por favor, Fer, gracias por estar y empezar a hablar un poco de esta relación que hay en el Consejo Deliberante, ¿no? Fundamentalmente con este tema particular que tuvo que ver con la reelección indefinida de los candidatos a intendentes en Posadas. Sí, bueno, se dio una situación particular. Nosotros entendimos que era un proyecto que se había presentado en el año 2014, entendiendo el contexto político de ese momento, que por ahí se manejaba una posibilidad de que el intendente Orlando Franco, que había sido electo en el año 2007, reelecto en el 2011, la oposición, el largo opositor, entendió que podría perpetuarse en el poder. Por eso en el año 2014 presenta un proyecto de limitar la reelección de los intendentes dentro de la ciudad de Posadas. Ese proyecto no tuvo curso en ese momento. Yo creo que tampoco fue el pensamiento de Orlando Franco perpetuarse en el poder de la ciudad. Nosotros dimos un mensaje claro al principio del año 2015, donde fuimos el primer proyecto político en transparentar cuál era la oferta electoral tanto de la gobernación en la provincia. Recuerdo bien, la fecha fue el 29 de mayo, cuando la Renovación expresa cuál iba a ser su fórmula a nivel provincial en la cabeza del actual gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, Oscar Herrera en la vicegobernación. Recuerdo aquel momento también cuando Maurice Clos confirmaba su candidatura nacional y el ingeniero Rovira la candidatura provincial. Nosotros rápidamente, luego de eso, a nivel local, en la ciudad de Posadas, el día 18 de julio, presentamos nuestra fórmula en la ciudad, que encabezaba Joaquín Lozada, y bueno, a mí me llevaba como primer candidato a concejal. Entonces nosotros, dentro del debate en el recinto, entendíamos que ese proyecto particular estaba desfasado en el tiempo. Yo no creo que Joaquín, a 8 meses de su gestión, del inicio de su gestión, pretenda perpetuarse en el poder. Yo creo que, y lo sostuve en el momento, que esto no es algo novedoso. Generalmente cuando existen conflictos económicos, aparecen este tipo de temas. A ver, ley de lemas, reelección indefinida, o sea, la misma política tratando de hacer antipolítica y tratando de confundir a la gente, haciéndole pensar de que el problema económico se da por la situación política. Sí. Y en realidad nosotros queremos debatir las cuestiones de fondo. Nosotros queremos saber, yo creo que el intendente hoy está más preocupado si a fin de mes puede llegar a pagar sueldo, si a fin de año va a poder afrontar el aguinaldo. Nosotros estamos totalmente convencidos y le he hecho una invitación a los demás concejales del arco opositor de que recorran los barrios y que entiendan cuáles son las prioridades de los vecinos. A ver si los vecinos, los lapachitos, los leritos, están más preocupados por la perpetuidad en el poder o si están más preocupados por la olla del mediodía. En realidad nosotros entendemos que esa es la situación que hoy nosotros, o que el vecino está esperando de su representante, algún tipo de solución a esta situación actual que está generando un daño enorme en varios sectores de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, Fernando, si bien, digamos, le das un sentido político a esto, pero digo, a nivel institucional, tratar esto del Consejo Deliberante y que esté garantizado, si se quiere, a través de una ordenanza, hay una percepción también de que la gente no le gusta mucho que algún político se perpetúe en algún cargo, ¿no? Fuera de eso y del análisis político, ¿no era un momento oportuno para analizarlo, para aprobarlo, digo? Y nosotros en la ciudad de Posadas nunca tuvimos un hecho de una perpetuidad en el poder. El primer intendente reelecto en la ciudad de Posadas fue Orlando Franco. O sea, por eso te digo, que te vuelvo a repetir, nosotros entendíamos que era un proyecto que estaba desfasado en el tiempo. Hoy la sociedad espera otro tipo de respuesta de sus representantes. No creo que sea algo que no lo debamos debatir en su momento, pero en el orden de prioridades, hoy al menos para el bloque de concejales de la Renovación, pasa por otro lado. Tenemos 120 comercios cerrados en nuestra ciudad, tenemos una frontera por la cual pasan más o se disipan más de 600 millones de pesos provinciales.
tenemos una obra pública que todavía no da vestigio de algún tipo de reparación. Obrero de la construcción sin trabajo, cabeza de familia. Cuando se cierra un comercio no solamente está atentando contra la economía del comerciante, sino también sobre su empleado, que también es cabeza de familia. Yo creo que esos son los debates que nosotros tenemos que dar, de qué manera reactivamos nuestra economía, de qué manera empezamos a pensar en incluir a los barrios dentro de nuestra ciudad, que lo estamos haciendo con distintas actividades. La propuesta también, y dentro de nuestra plataforma electoral, estuvo pensado en convertir a Posadas en una ciudad universitaria. De qué manera rompemos esa barrera imaginaria entre lo que es la universidad y el municipio, y de qué manera nosotros vamos a buscar a nuestros pibes del barrio para incluirlo en un estudio a nivel superior. Esa es la impronta nuestra y eso es el objetivo que nosotros trazamos. Entonces entendíamos que este proyecto solamente lo que hacía era distraer lo urgente de lo importante. Nosotros apuntamos a lo importante, y lo urgente era buscar una tapa en el diario. Y bueno, si quisieron hacer eso, les sirvió 1 o 2 días, y después, bueno, entendimos que el proyecto lo había presentado el presidente del Consejo, Alejandro Velázquez. Yo le digo a Alejandro que si él quiere hacer democracia o docencia de la democracia, que empiece por el sector que representa. Nosotros acá tenemos un sector sindicalista que no solamente lleva años en el poder, sino décadas. Si quieren hacer democracia o docencia democrática, que empiecen por los espacios que representan, ¿no? Que es de los sindicatos y los gremios. De la frase que saqué justamente de la defensa que haces, incluso en las redes sociales habías publicado una carta en referencia a eso, y bueno, entendía que bueno, era dirigido al sector sindical que representa Velázquez también, ¿no? Y a todos los espacios. Si nosotros queremos una democracia, una docencia democrática, empecemos por todos los espacios: sindicalismo, gremialismo, clubes deportivos y también los políticos. Pero hagamos una democracia en serio de todos los espacios. No solamente cuando nos conviene apuntamos a un sector y cuando no nos conviene no lo miramos, ¿no? Todo el arco opositor son 8 concejales lo que integran, 8 de los 14. El interbloque opositor. Acusan a la renovación en todo caso de una falta de voluntad política de tratar este tema. Para nada. Dimos el debate y nosotros sostuvimos con una postura política sólida, firme, de que al menos nuestro espacio en ningún momento pensó y piensa en perpetuarse en el poder. Tuvimos una experiencia de un intendente reelecto, que fue el intendente Orlando Franco, con una legitimidad enorme en el año 2011, cuando disputaba justamente con Joaquín Lozada, más de 35.000 votos para un lado y 35.000 y pico para el otro. Así que no había ninguna necesidad, y ese proyecto estaba desfasado en el tiempo. Por eso nosotros entendíamos que hoy el orden de prioridades del vecino en la ciudad de Posadas pasaba por otro lado. Otro punto que habrá sido político dentro del debate deliberativo tiene que ver con la aprobación de la obligatoriedad de debate entre candidatos a intendentes, que seguramente se dará dentro de 2 o 3 años, 3 años, si no me confundo, sí, 2019. Ustedes no acompañaron tampoco esta decisión. ¿Por qué tomaron esa postura, digamos? No acompañamos porque era un proyecto que nosotros entendíamos en su momento, y cómo se dio la metodología de la técnica legislativa, totalmente incoherente con lo que proponía el autor del proyecto. En primer lugar, el autor del proyecto no sabía que eso se iba a tratar en el recinto. Fue un proyecto presentado sobre tablas, se enteró en ese momento. Si ellos querían dar un debate y dar publicidad de cuál era la plataforma electoral, lo podríamos haber hecho dentro del Consejo Deliberante, en las comisiones, en las reuniones. Tomó estado parlamentario, lo quisieron hacer en una metodología para que se entienda, una metodología rápida, que no es la ordinaria del trámite legislativo dentro del Consejo Deliberante, que debe tomar estado, se debe trabajar en una comisión, se debe hacer los aportes correspondientes y después llevar al Pleno para así sesionar en conjunto para su sanción. Ellos lo que hicieron fue una presentación express, un trámite express, un paquetito cerrado, llevaron sobre tablas, y un trámite muy engorroso, por así decirlo, que es una metodología válida, pero que no habilita el debate y los aportes del otro espacio político, que en este caso es la Renovación, que si bien hoy estamos con una minoría, somos la primera mayoría dentro del Consejo. Tenemos un bloque, un interbloque opositor de 8 concejales y la Renovación con 6. Nosotros lo que propusimos era que tuvimos una primera experiencia en ese momento. Recuerdo que nuestra defensa tuvimos una primera experiencia de un debate televisivo que para mí dejó mucho que desear. ¿Hablas de la presidencial? Sin dudas. Tuvimos un presidente que después resultó electo, que es el que conduce hoy los destinos del país, que dijo que no iba a haber inflación, que no iba a haber despidos, que se iba a cuidar la industria nacional, montones de cuestiones que después no se terminaron cumpliendo. En
En ese sentido es que nosotros también quisimos dar un debate para que la gente entienda de que la metodología practicada dentro del Consejo no fue la correcta, porque se propone un debate televisivo y no se da el debate en el Consejo Deliberante. Ya partimos una incoherencia propia. ¿Y qué pasa cuando se tiende a engañar a la gente? Esa era nuestra mayor preocupación. Lo que pasó a nivel nacional, que fue una primera experiencia de un balotaje con un debate televisivo de 2 presidentes, la gran cantidad de los temas que se trataron fueron temas que después no se cumplieron. O sea, hay que ver también cómo eso repercute y cómo implica en los próximos debates televisivos que se van a dar seguramente. Pero Fernando, digo, ese tipo de debates o la agenda de esos debates se darán, se armarán incluso dentro de 2 o 3 años de acuerdo a la necesidad o a la coyuntura de ese momento. Digo, no habría que pensar en el antes o justamente va a eso, digamos. Yo creo que no deja de ser interesante. Nosotros decíamos que no dejaba de ser una herramienta interesante. Hay que ver de cumplir con unos ciertos requisitos para que no pase esto, que no pase que yo me sienta, que me termine transformando en un militante televisivo y que termine confundiendo al electorado. Nosotros tuvimos una experiencia y una elección histórica, por así decirlo, en la ciudad de Posadas. Tuvimos más de 1.200 reuniones en la ciudad de Posadas, desde el día que te dije, el 18 de julio, que fue el lanzamiento de nuestra plataforma, hasta las elecciones del 25 de octubre. Más de 1.200 reuniones donde nosotros hicimos una tarea titánica, los 14 concejales que acompañamos al intendente de la ciudad, distribuyéndonos en más de 15, 20 reuniones por día, con una plataforma electoral donde nosotros entendimos que la tarea de desgaste o la tarea de presencia la debíamos hacer en el barrio con el vecino. Yo particularmente, y que fui cabeza de lista del intendente de la ciudad, Joaquín Lozada, debate televisivo tuve 2, con concejales de la oposición, y la verdad que la mayor parte de mi tarea recayó en ir al barrio a hablar con el vecino, de saber cuáles eran las prioridades, de poder expresar cara a cara con el vecino cuál era nuestra plataforma, qué era lo que nosotros teníamos pensado o la idea de ciudad que nosotros queríamos proponerle. Una ciudad de que entienda que turísticamente no le podemos competir de igual a igual a Cataratas, pero que sí podíamos transformar a Posadas en una ciudad de eventos. Una ciudad de eventos que signifique que el turismo no sea un turismo golondrina, sino un turismo que pernote en la ciudad de Posadas, que nosotros podemos llevar adelante una confederación de ciencia económica, una confederación de medicina, llevar adelante distintos congresos y que la gente venga y se quede 4, 5, 6 días en la ciudad de Posadas. Ver de qué manera también nosotros seguimos pensando y potenciando una política pública que estoy convencido que es sumamente acertada, que es la de la vivienda propia en la ciudad. Cuando hay otras capitales de provincias que tenemos jóvenes de nuestra edad que todavía están pensando o que siguen sosteniendo que van a ser la generación de los eternos inquilinos. Nosotros tenemos una política acertada, que es la política de la vivienda propia, y que en ese sentido tenemos que ver de qué manera se reactiva en el corto plazo. Pensar de qué manera solucionamos la cuestión comercial. Nosotros tenemos gran parte del empleo genuino en la ciudad de Posadas se da a través del comercio y que hoy tiene un impacto enorme. Hablábamos al principio de lo que refiere al problema que sufre hoy Posadas, ¿no? Este dinero que se va hacia el exterior, digamos, o hacia Encarnación precisamente. ¿Existe herramienta posible o algún tratamiento posible desde el Consejo Deliberante para paliar en cierta forma la situación? ¿O son todas decisiones nacionales? Y sin duda que la mayor parte de las decisiones son nacionales, pero nosotros el Consejo Deliberante disparamos una serie de herramientas a nivel nacional para hacerle entender la situación crítica que vive ciertos sectores dentro de la ciudad de Posadas. En ese sentido es que hemos pedido y acompañado el pedido del gobernador de la provincia, un ITC diferenciado. Un ITC diferenciado que no va a ser la solución de fondo, pero así va a ser un parche a la situación actual, que tenemos vecinos que cruzan al otro lado para cargar combustible, y si cargan combustible ya seguramente hacen un paseíto de compra, y para tratar de frenar esos recursos nacionales y provinciales que se disipan por nuestra frontera. También pedimos y cruzamos un pedido a Nación acerca de seguir sosteniendo un subsidio energético. Nosotros dentro de la ciudad y dentro de la provincia no tenemos otra fuente de energía que no sea la eléctrica. Tenemos un gasoducto que no fue una deuda del gobierno anterior, sino de todos los anteriores, y que seguramente este gobierno actual también debe pensar de qué manera llega en tiempo y forma para pensar en otra fuente de generación de energía, no solamente en la provincia de Misiones, sino en las provincias aledañas, entendiendo de que debemos tener
otro tipo de instancias para abaratar los costos de generación de energía. Empezamos a pensar también en una logística más barata, por ejemplo, el de potenciar los trenes, empezar a explotar nuestros ríos. Son todos ideas, proyectos y objetivos a alcanzar dentro de la ciudad para tratar de reactivar en el corto plazo la economía, ¿no? Por último, Fer, y sintetizamos con la pregunta, se viene el próximo 10 de diciembre, ¿hay una estrategia elaborada ya de la renovación para quedarse con la presidencia o todavía no es tema que se trate, digamos, entre ustedes? La renovación va a ir a reclamar el espacio que le pertenece. La ciudadanía confió en nosotros, más de 35.000 votos en el caso de nuestra lista y más de 11.000 votos en el primer concejal de José María Rúa, en este caso Manuel Sánchez, fueron los votos que la renovación le permitió llevar o alcanzar 4 escaños dentro del Consejo Deliberante local, donde nosotros con los 2 concejales que ya estaban, que en el caso del concejal Enrique y el concejal Vivero, conformamos el bloque de 6 concejales de la renovación. Somos el bloque mayoritario, más allá de que la presidencia haya recaído en el interbloque opositor. Vamos a salir a reclamar lo que nos corresponde el día de diciembre seguramente, que es, en términos políticos, respetar la línea sucesoria. En este caso, el intendente de la ciudad, el intendente más votado, no solamente ganó en todas las escuelas, sino en todas las mesas de la ciudad de Posadas, entendió que en esa línea sucesoria debía recaer en un renovador. Le hemos expresado eso en su momento, al momento de manejar la conformación del Consejo, respetando también otra cuestión, es que el ciudadano ha votado. Nosotros habíamos ofrecido la primera vicepresidencia le hemos ofrecido a Martín Arjol, que había sacado 10.000 votos el año pasado, y la segunda vicepresidencia le habíamos ofrecido al concejal Acuña, entendiendo que ese fue el contexto en el cual se llevaron adelante las elecciones, y eso fue lo que la gente de la ciudad de Posadas votó. El interbloque opositor no lo entendió así, se quedaron con todo, incluso hasta con las presidencias de las comisiones. Nosotros habíamos hecho, entendiendo una conformación distinta al Consejo Deliberante, hacer algo más participativo para alcanzar el mayor debate o mayor altura en los debates, con una madurez política que nosotros proponíamos y entender que debía gestarse un consenso para llevar las soluciones que los vecinos hoy esperan de sus representantes, ¿no? Fernando Mesa, concejal de Posadas, bueno, muchas gracias por estar. Gracias a vos. En el próximo bloque seguimos con más información aquí en Día de Miércoles. Ya venimos.